Hola a todos, estoy aquí para presentar la propuesta de investigación de Juan Carlos Zuluaga Cardona, estudiante de maestría en CTS más I del ITM. El docente para la cual estoy presentando esta presentación es el doctor Juan Guillermo Rivera. Bueno, entremos en materia. La investigación. El título de la investigación es Los videojuegos para el desarrollo de la creatividad, la lógica y la matemática en los estudiantes de sistemas. Bueno, entonces empecemos a desarrollar este tema. ¿Qué les puedo decir? Como introducción, nosotros aquí estoy colocando unas imágenes de diferentes tipos de juegos que, que están establecidos en un orden cronológico. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nosotros ahora podemos decir que es evidente que la sociedad, los jóvenes y no tan jóvenes, niños, jóvenes, estamos cada vez más involucrados con los juegos. Los juegos han permeado nuestra cotidianidad y se hacen parte de la vida diaria. Ahora tenemos acceso a los juegos donde sea, por donde sea, y los juegos hacen parte de nuestra vida. Es el caso, nosotros podemos ver las personas que trabajamos en docencia, podemos ver los alumnos en una clase de informática, cómo es la dificultad para que los estudiantes no estén involucrados en alguna clase de juego. Los juegos se nos presentan de diferentes maneras. Nosotros tenemos juegos en el celular, tenemos juegos en las tablets, tenemos juegos en los PCs, tenemos juegos en dispositivos portátiles, tenemos juegos de consola, etcétera. O sea, estamos invadidos por los juegos. Queramos o no querramos, los juegos se han convertido en parte de nuestra cotidianidad. Haciendo un poquito de historia de los juegos, aquí tenemos unas imágenes. El primer juego fue como una especie el primer juego, el juego histórico es el pinball, el telebolito. Aquí vemos pues una versión modificada, pero la primera versión de este juego realmente empezó como en un osciloscopio. ¿Quién no jugó? ¿Quién de mi generación no jugó Marcianitos o quién no jugó en los arcades? Luego tenemos aquí la imagen de un Nintendo. Y luego tenemos aquí la imagen de un Nintendo 64. Por aquí tenemos uno de los juegos clásicos de computador, de consola, que fue el Doom. Y aquí tenemos otro juego que fue súper clásico, que era el Wolfenstein en 3D. Por aquí tenemos el PlayStation. Por aquí tenemos una consola que fue exitosísima, que fue el Game Boy. Por aquí tenemos ya cuando involucró Microsoft, tenemos aquí una consola Xbox y aquí tenemos una consola Xbox 360 y por su lado tenemos aquí un PlayStation 3 y aunque ya hicieron últimamente el lanzamiento de la consola Xbox 720. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los juegos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Los jóvenes y no tan jóvenes siempre nos van a llamar la atención de los juegos. Los juegos hacen parte de nuestra lúdica y de nuestra manera de pensar y de desarrollarnos como seres humanos en sociedad. Mi investigación es una investigación totalmente educativa, dado en un problema y es una enorme preocupación que tengo yo como docente de sistemas en cuanto a que los estudiantes, su nivel académico disminuye semestre tras semestre. Parece inevitable, pero es frustrante ver cómo a los estudiantes se les entrega todo tipo de herramientas, se les coloca todo tipo de recursos, pero sin embargo los estudiantes siguen y siguen en una carrera, yo diría loca, hacia el abismo. Es como si estuviéramos en un tren sin frenos a toda velocidad y ya se nos fuera a acabar la pista. Así me siento yo en mi labor docente y quiero juntar como los dos componentes. Los dos componentes que son, los dos componentes son los juegos y el bajo nivel que tienen las personas que estudian sistemas. ¿Cuáles son los temas claves de mi investigación? Primero es la motivación. Motivación es una palabra, digamos que para mí es muy importante. Yo creo que cuando uno está motivado es el motor que le ayuda a sortear cualquier circunstancia y siento que muchas personas, muchos muchachos que empiezan a estudiar sistemas, llámese tecnología de sistemas, ingeniería en sistemas, tecnología en informática, telecomunicaciones, etcétera, no saben a qué se enfrentan.
se enfrentan a un mundo lleno de matemática, a un mundo de algoritmos, a un mundo que es totalmente agreste, digamos, por decirlo de forma, y el lenguaje en el cual nosotros, los docentes, transmitimos los conocimientos y queremos llegar a los muchachos es muy difícil. Entonces yo pienso que la motivación es un tema clave para los juegos. La creatividad, yo a los estudiantes míos, yo he sido profesor, tengo digamos unos años de experiencia, más de 13 años de experiencia dictando materias relacionadas con programación. Yo les explico a los alumnos que el problema no es que entiendan lo que yo les explico. Entender el ejercicio que hace el profesor, digamos, tiene un nivel de dificultad 1. El problema es que ellos sean capaces de crear nuevas soluciones. El desarrollo de software necesariamente necesita tener como esa, no deja de ser artesanal. El desarrollo de software requiere mucho de la capacidad del mago que esté haciendo el software. Y ese mago se reconoce como una persona creativa. La creatividad es la clave que nos va a involucrar. Obviamente tenemos la lógica y la matemática y podemos juntar esas dos palabras con la lógica matemática. Las matemáticas no es un secreto para nadie que los muchachos que recién los muchachos que recién se gradúan de bachillerato, sus niveles en matemáticas son absolutamente bajos y no tienen una conceptualización clara de elementos claves, son muchachos que no distinguen, no pueden, digamos, yo me encuentro con personas que llegan a estudiar ingeniería que no saben sumar fracciones, que no tienen claros los conceptos mínimos del álgebra para poder desarrollar, para poder implicar. Entonces, los videojuegos tienen ese componente matemático allá escondido. Cuando nosotros queremos hacer una animación, cuando nosotros queremos mover un muñeco de un lado para otro, que de una patada, o si nosotros estamos pensando en juegos como Angry Birds, nosotros vemos que realmente en el fondo ahí lo que tenemos es un movimiento parabólico, pero está presentado de una manera diferente. Obviamente tenemos el tema de los videojuegos, es el título de la investigación y aquí hay algo que es particularmente, ¿qué? Yo soy, yo soy fanático, por decirlo así. Yo soy, digamos, hincha de este tema, la lógica de programación. Es algo que a mí me apasiona y la lógica de programación tiene que ver con esas reglas, las cuales son esas reglas en las cuales nosotros, los programadores, las personas que hacemos software, les damos las reglas al computador para que opere. Bueno, entonces entrando en materia, como resumen, mi investigación pretende lograr, lo que yo quiero lograr con esta investigación es aprovechar la capacidad que tienen los videojuegos, o sea, la pasión que despiertan los videojuegos y el interés que puede despertar en un muchacho que inicia sus estudios y cómo hacer que todo ese interés y toda esa pasión convertirlo en temas de clase mediante el uso y la construcción de videojuegos. Yo creo que los videojuegos es de los componentes de software que son complejos de realizar, pero esa complejidad no significa imposibilidad. Son complejos, pero al mismo tiempo, como son complejos, como los juegos son complejos, al mismo tiempo, como generan ese interés desmesurado, en los alumnos, hace que la gente dé ese esfuerzo más allá y nos sorprendamos y la gente llegue más allá de sus capacidades. Es lo que se pretende a grosso modo, pero lo vamos a tratar más. Creo que me estoy adelantando, lo vamos a tratar más adelante. Bueno, ¿qué podemos? Mucho se ha escrito de los videojuegos. Digamos, como una corriente en la literatura que he investigado en el estado del arte que te llevo construido hasta el momento y encontramos que en los videojuegos tienen dos posiciones. Hay una posición que dice que los videojuegos lo relacionan con violencia y lo relacionan con violencia y con sexistas. Ese tema, digamos, es un tema que se tratará, yo pienso dedicarle un capítulo completo a la investigación de este. Bueno, bueno, aquí tenemos unas imágenes, un par de imágenes que me parecieron muy oportunas
Luego siguen otras en las cuales critican el tema de la violencia en los videojuegos. Podemos ver aquí en la imagen de la izquierda que hay un niño que está jugando, se ve claramente como está disparándole a soldados, como hay muertos, como vuela sangre para todo lado, pero luego llega su papá y lo recibe afectuosamente. Aquí tenemos otro video en el cual un niño está jugando en un arcade y luego llega la madre en una actitud totalmente hostil, agresiva, lo golpea y le dice que los videojuegos vuelven violentos a los niños. A reflexión, ¿serán los videojuegos los que vuelven violentos a los niños o será simplemente que los videojuegos es una representación de un artefacto artificial que creamos nosotros? Si los videojuegos volvieran violentos a los niños, que hace 5000 años que videojuegos jugábamos y ya éramos violentos. Es lo que nos dice pues la investigación. Y aquí hay unos memes en los cuales hay un niño en el cual está jugando un juego muy popular que se llama GTA. Y GTA es un juego en el cual el protagonista tiene que robar un banco, acostarse con una mujer, pues acostarse con una prostituta, etcétera. Entonces está pues el tema pues es una paradoja y una reflexión de lo que pueden lograr los juegos. Otra imagen es más a favor de la violencia de los juegos. Le digo, es un tema que se debe tratar en la investigación a fondo. El tema de la violencia es muy complicado, digamos, definir. ¿Quién no me dice a mí que Angry Birds es un juego extremadamente violento? Pues si yo fuera un marranito, me sentiría terriblemente ofendido con Angry Birds. Angry Birds es un juego que destruye los marranos, mata a los marranos. ¿O quién me dice que Mario Bros no es un juego violento? Pues puede que yo no lo vea como un juego violento, pero el hecho de pisar tortugas es un concepto que uno puede decir, bueno, qué tan violento puede ser pisar tortugas o qué tan violento puede ser, mmm, digamos, matar zombies o matar más ladrones o etcétera. Es un tema que es complicado. Realmente yo creo que los juegos pueden ser, es el escape. ¿Quién me dice que Ahorcadito no es un juego violento? Estamos ahorcando a una persona y es un juego que realmente nos va a ayudar a mejorar el intelecto. Y aquí hay una imagen, pues me pareció muy curiosa, acerca de un niño haciendo una pintura rupestre, unos cavernícolas, y la madre le dice que tú eres el que está causando la violencia, luego de que el niño representa como el padre caza a los animales. Entonces es un tema que puede ser, digamos, tiene como diferentes aristas. El tema de los videojuegos, ¿en qué nació en mí? A ver, como les he comentado con algunos, yo trabajo con las medias técnicas y soy asesor de proyectos. Cuando trabajo como asesor de proyectos, resulta que las personas, los muchachos de bachillerato, en grado 10 hacen un software y en grado 11 hacen otro software. Los mayores proyectos en grado 10 compiten en un evento que se llama Giga Campus. Vamos a ver si me abre aquí el link. Giga Campus, aquí tenemos, ahí les puedo compartir el link. Aquí tenemos una representación, digamos, estos son un profesor y este es un alumno mío del ITM. Aquí tenemos unos muchachos del Colegio Santa Elena y digamos aquí lo que dice la noticia en el portal de AFID es que con 60 proyectos, unas 35 instituciones educativas, se realizó este evento que organizó la Red de Media Técnica e Informática de Antioquia, que lidera AFID, y la Alianza Futuro Digital. El evento se realizó a cabo en el Jaime Sasa Cadavid. ¿Por qué menciono este evento? Incluso les voy a colocar acá, voy a colocar aquí un videito que es cortito, creo que dura apenas un minuto, en el cual les va a ilustrar algo más de qué es Giga Campus. Vamos a darle aquí, vamos a ver si me corre que esto. Miremos esta noticia, por favor. Eh,
Bueno, entonces esta noticia, ¿por qué es importante? ¿Por qué la traigo a colación? Porque, digamos, este proyecto nació, esta idea de investigación nació ahí, nació en el evento de Giga Campus. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Algunos de los estudiantes que ustedes vieron en ese video, digamos, fueron alumnos míos que yo asesoré para trabajar en esos proyectos de software. Normalmente en las medias técnicas nosotros trabajamos aplicaciones que son comerciales. Hacer un software para una floristería, hacer un software para una empresa de taxis, hacer un software para el Atanasio Girardot, que digamos genera motivación en los estudiantes. Yo logro que de un grupo de, digamos, de 40 estudiantes, he logrado que 5, vamos a ser optimistas, 5 personas realmente se enamoren del cuento, 5 personas realmente, 5 grupos de estudiantes realmente sepan lo que quieran hacer, pero hay otros 35 que no, hay otros 35 que están ahí por estar, que no los motiva, no les mueve la fibra. En este evento Giga Campus hubo un proyecto en especial que fue espectacular a mi parecer. Era un juego, no era el proyecto técnicamente más complejo, pero sí era el proyecto que generó la mayor motivación en los estudiantes. Ese juego era un jueguito que se llamaba Villa Neme. Para los que no están familiarizados con la palabra Neme, estos muñequitos que hay aquí feitos, son horribles, aparecen en Facebook para cantidad de cosas, se llaman Nemes. En ese juego un Villa Neme, que incluso salió ahí en el video, salió un pedacito, aparecían estos muñequitos y el juego consistía en que estos muñecos aparecían en un paisaje, como en una foto ahí de fondo, aleatoriamente en diferentes posiciones, y con una mira había que dispararles y matarlos. Que digamos fue lo que me confirmó a mí este videojuego, que este jueguito era un jueguito muy sencillo. Lo desarrollaron los estudiantes, eran de otro colegio, no eran de los colegios que articulaban con nosotros, pero los muchachos cuando exponían este juego se les veía el brillo en los ojos, se les veía la pasión, la alegría, el amor, porque ellos dijeron, es mi juego, yo lo hice. Y no solamente eran los autores del juego los que estaban totalmente emocionados, sino que también era importantísimo porque era el proyecto que más filas se les hizo. Era un proyecto en el cual básicamente las personas hacían corrillo para verlo, los estudiantes, los profesores, los asistentes, eran personas que estaban entusiasmadas con el hecho de que y era el único juego. Eso me confirmó algo que yo tenía pensando de hace días, era una propuesta de no trabajar en las medias técnicas solamente aplicaciones comerciales, sino aplicar juegos. Aquí tengo una frase del autor Casado, dice, por eso los estudiantes no solo deben aprender a esforzarse, a seleccionar estrategias correctas, conducentes al éxito en sus tareas de aula, también debe aprender a atribuir el logro a ese trabajo y a esa lección. Los docentes debemos entrenar exclusivamente para resolución de tareas exclusivamente académicas y olvidamos a menudo el segundo aspecto, pasando por alto posibles sentimientos de baja autoestima en los alumnos conducentes a la escasa motivación y fracaso escolar a largo plazo. Los docentes nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos de que los estudiantes, de qué es lo que le mueve la fibra a los estudiantes. Esta investigación trata de eso, es una investigación del corazón, es una investigación hecha con pasión, en la cual busca. El educador no debe despertar temor en el estudiante. El temor en cualquiera de sus formas mutila la mente, destruye la sensibilidad, contrae los sentidos. El temor es la pesada carga que el hombre siempre lleva consigo. De ese temor surgen diversas formas de superstición religiosa, científica, imaginaria. Eso lo dijo Krishnamurti en el 84. Krishnamurti es, digamos, uno de los grandes mentores, de los autores que yo utilizo, que trabaja temas de educación, de motivación, de creatividad. ¿Qué más podemos decir? Es urgente
por cierto, producir un estado creativo que no sea simplemente la capacidad de inventar, de pintar, escribir, etcétera, sino creador en un sentido mucho más profundo y amplio. Nos preguntábamos cómo es posible producir semejante revolución y qué acción es necesaria para que podamos continuar con esta línea de investigación. Lo dijo el maestro Krishnamurti en 1961. Estamos en esa línea. Los juegos, para mí, lo digo de corazón, es la solución. Si nosotros involucramos activamente los juegos en el proceso educativo de los muchachos, podemos sacarlo. No podemos decir que jugar es malo. Aquí tengo una estadística, tengo unas estadísticas en las cuales dice que el 62% de las personas que las personas juegan con otras personas. O sea, los juegos hoy en día, con el avance de las telecomunicaciones, los juegos nos permiten comunicarnos en línea. Yo puedo jugar póker con personas que no hablan mi idioma. Yo me meto a una sala de póker y puedo jugar póker con personas de Tailandia, de Pekín, de Singapur, en Sydney, y es una apertura. O sea, los juegos nos ayudan y nos invitan a cultivar. Otra mito que personalmente yo lo tenía, el 47% de los jugadores son mujeres. Los juegos no son unos juegos exclusivamente de varones. El 32% de los jugadores son menores de 18 años. Ojo a esto. ¿Qué significa eso? Los que ya estamos maduritos sabemos que los juegos también son posibilidades. El juego que nos puede mejorar, habilidades motoras. El 12% de los preescolares que juegan mejoran sus habilidades motrices en un 12%. Es alivia el dolor. La escala de dolor disminuye en un 30 a un 50% de los jugadores. Los jugadores tienen un 25% de decisiones más rápidas que las personas que usualmente no juegan. Los gamers pueden tener un 37% de precisión, menos de errores que otras personas. Y el 58% de las personas que juegan tienen una percepción de diferencias, tienen una mejor percepción de diferencias de contraste. O sea, los juegos nos ayudan a desarrollar unas capacidades que son necesarias para cualquier carrera, para desarrollarnos como personas. No, sé que aquí cometí un error, me fui al final. Esperen, yo me voy nuevamente al principio. Iba por acá. Bueno, de las cosas que, digamos, esta imagen es una imagen, ahí hay un meme, pero es una imagen, digamos que es una imagen. Estas imágenes yo las he sacado casi todas del Facebook, en las cuales me dice, ¿cómo aprendí inglés? Entonces aquí dice, mira el porcentaje de las clases de inglés, no es el 5%, de las películas de inglés, no es el 5%, de los videojuegos en inglés. Entonces, mira, lo importante es, digamos, esto no tiene una fundamentación, simplemente la percepción de las personas que pueden tener eso. Los que hemos tenido yo diría que la tortura de dictar una clase de informática en un salón que tiene internet es complicado. ¿Complicado por qué? Porque ahora los alumnos, si tú les das un computador con una conexión a internet, tú antes de que borres el tablero, las personas ya tienen abiertas 10 ventanas y entre esas 10 ventanas tienen 5 conversaciones en Facebook activas y están comentando o están viendo un video de YouTube. Los muchachos son totalmente ágiles. El Facebook, aquí hay una imagen en la cual el Facebook, alegórica al Facebook, el cual dice que no estudia. Ahora, informática, una clase de informática, dice, todos sabemos a lo que vais. Las clases de informática se vuelven una tortura para el profesor porque el profesor está peleando permanentemente con los alumnos, rogándoles que no estén en Facebook, que no estén en juegos. Como experiencia personal en las medias técnicas, cuando a los estudiantes se les logra motivar de la manera correcta, se puede ver, digamos, yo he tenido grupos en los cuales hay estudiantes que voluntariamente, no de una manera impositiva, prefieren estar desarrollando software que jugando en Facebook o estando en otra actividad diferente. ¿Cómo se logra eso? Se logra metiendo a los estudiantes a lo que a ellos les gusta hacer. Si definitivamente es imposible que nosotros saquemos a los estudiantes de Facebook, si es imposible que saquemos a los estudiantes de los juegos, no los saquemos. La idea es métalos a Facebook, métalos a juegos, métalos al YouTube. Pero ¿cómo lo haces? Métalos en un sentido productivo
y en un sentido productivo es ingresar a los estudiantes que se involucren en ese medio, pero que se involucren en ese medio haciendo cosas productivas. ¿Te gustan los juegos? Los juegos te apasionan, los juegos te mueven la fibra, entonces vamos a aprender haciendo juegos, no vamos a hacer aplicaciones comerciales. ¿Te odias la matemática? No le ves sentido, no le ves practicidad, entonces ven y desarrollemos juegos en los cuales tengan algoritmos que en el fondo tengan involucrada la matemática, y ahí le vas a dar sentido a la matemática y te va a gustar la matemática. Aquí tengo una referencia, voy a leer un pedacito nomás. Jugar con videojuegos implica poner en marcha muchas de nuestras capacidades y habilidades. Necesitamos concentración, atención, control y mucha, pero mucha emoción. En este momento los videojuegos son la puerta de entrada de niños y jóvenes en las TIC. Mediante el videojuego, los niños adquieren capacidades y desarrollan habilidades diversas, las más importantes, las cuales son la familiarización con nuevas tecnologías y aprecio en su dominio. Los juegos nos invitan a meternos en ese mundo tecnológico. Los juegos son el punto de partida en el cual podemos enganchar, tener ese feeling que hemos perdido y que vamos perdiendo cada vez más con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que justifica la propuesta de investigación? 1. El bajo nivel académico en lo relacionado con la lógica de programación. Yo soy profesor de estudiantes que empiezan ingeniería de sistemas y lamentablemente yo no lo digo a manera de orgullo, yo no lo digo a manera de, digamos, de que me siento orgulloso de corchar a la gente. Pero, y no soy solo yo, son mis compañeros, y no es solamente en el Politécnico, en el ITM, esa situación se presenta en todas las facultades donde hay ingeniería o tecnología de sistemas, la misma situación se presenta en el Pascual Bravo, en el Tecnológico de Antioquia. Las materias que tienen que ver con programación es lo que decimos nosotros coloquialmente un desnucadero, es donde los estudiantes los corchamos. Entonces la justificación es el bajo nivel académico relacionado con la lógica de programación y la desmotivación hacia el estudio de informática, en gran parte causado por el primer problema. A grosso modo, sin entrar en números, los niveles de deserción alcanzan el 40%. Si yo tengo un grupo de 10 estudiantes, lo más posible es que el 40% de los estudiantes me haya cancelado la materia a mitad de semestre. Me queda el 60% del grupo. De este 60% del grupo, si acaso me van a aprobar el 30%. O sea que si nosotros estamos hablando del 30%, eso es es algo menos que de cada 3 estudiantes que yo conozco nuevos en la carrera, yo sé que 1 de 3 aprueba la materia. Los otros 10, uno de ellos va a cancelar y otro de ellos va a reprobar. Es la estadística, es la tendencia y es frustrante como docente no encontrar solución a eso. Para eso, digamos, ¿por qué es importante este trabajo? Este trabajo es muy importante porque buscamos aprovechar la pasión y motivación que generan los videojuegos en pro de mejorar la calidad del desarrollo de las competencias de los estudiantes que estudian ingeniería de sistemas. Este trabajo busca generar modelos de aprendizaje de programación de sistemas basadas en la construcción y uso de videojuegos. Estas imágenes son, este par de imágenes que puse en este slide, no las, pues, estuve tentado a no ponerlas, son fuertes, pero digamos, al final me decidí porque muestran las dos caras de la moneda. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la cara del profesor aburrido, frustrado, porque los docentes que amamos la docencia, que la llevamos en el corazón, muchas veces hacemos un esfuerzo que desgarra nuestra garganta, acelera nuestro corazón y no tenemos los resultados. Explicamos las cosas N veces y los estudiantes parece que no entienden. Y por otro lado tenemos la historia de los estudiantes, que los estudiantes a lo último buscan y desisten y buscan otras alternativas. ¿Por qué no encontrar esos dos caminos? ¿Qué te gusta hacer? Y yo te enseño con lo que te gusta hacer y ensayemos y vuelva y baraje. De pronto tenemos mejores resultados. Mi problema, ¿cuál es mi pregunta problemática
con la creación de videojuegos se podrá mejorar la motivación de los estudiantes de sistemas y de paso mejorar los niveles de lógica y matemática y creatividad, con miras a formar unos profesionales competentes en programación que disfruten, ojo, esto es bien importante, disfruten la programación del software. Voy a resaltar aquí la palabra disfruten, que me parece, esto, uy, ya no sé cómo hacer eso aquí. Vamos a decirle esto. Vamos a decirle aquí, esta palabra es bien importante, que disfruten la construcción del software. Yo le digo a mis alumnos que hacer software es mejor que jugar. Hacer software es jugar. Y si para mí hacer software es jugar haciendo un software contable, un software de nómina, hablando de por qué no hacer un software, cómo la perspectiva cambia cuando ya hacemos un software que sea realmente juegos. Hacer un software de juegos es apasionantísimo. Hacer que el muñeco dispare, que el caballo corre, que el Mario Bros salte. Es elevar, como dice Krishnamurti, el estado creativo de la mente. Es lograr esa revolución creativa que necesitamos muchas veces los educadores. Los estudiantes lo logran. Por experiencia sé que cuando yo le he mencionado a los estudiantes, vamos a hacer un videojuego, hasta el estudiante más vago, hasta el estudiante más reacio, hasta el estudiante que dice estar ahí porque lo obligaron a estar ahí, al estudiante le brillan los ojos. ¿Qué logramos? ¿Será que logramos mejorar los niveles de lógica? ¿Será que logramos mejorar la matemática y logramos mejorar la creatividad? ¿Será que logramos formar unos profesionales más competentes en programación? Y por ende, ¿será que podemos construir un software de alta calidad? Es el problema que planteo yo en la investigación. ¿Cuáles son mis hipótesis? Tengo dos hipótesis importantes. Los videojuegos generan alta pasión y motivación en niños, jóvenes y no tan jóvenes. El gran interés que generan los videojuegos se puede utilizar como herramienta motivadora. Para los estudiantes que estudian sus estudios en sistemas. La construcción, otra es mi hipótesis. Aprovecha la motivación de esos juegos y utilízala en pro de la educación de ellos. La otra hipótesis es que construir un juego es muy complejo. Construir un juego no es fácil. Hacer un software de juegos es de lo más difícil que hay. Son los algoritmos más complejos. La construcción de videojuegos se convierte en un reto para las personas que lo asumen. Ese reto se hace voluntariamente, no es un reto impositivo, no es algo que yo le diga al estudiante lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, porque te coloco mala nota. Hacer un juego son las personas son el mismo estudiante el que se pone cada vez el rasero más alto, y si el estudiante logra que el muñeco dé una patada, el estudiante luego va a querer que la patada sea una patada voladora. Si el estudiante logra que el muñeco dispare una flecha, luego va a querer que la flecha la pueda disparar el muñeco parado, agachado, que la dispare corriendo, que la dispare montado en un caballo, luego va a querer que en el juego haya una flecha de oro que sea capaz de atravesar dos zombies al mismo tiempo, cosas de esas. Ahora las posibilidades son infinitas y los juegos no solamente me van a ayudar a mí a mejorar la lógica matemática, los juegos me van a ayudar a que las personas mejoren su creatividad. De pronto aquí generamos personas que inventen cuentos, que inventen historias. Es un mundo diferente en el cual yo creo que los docentes, por desconocimiento, por ignorancia y por pereza de investigar, no nos hemos metido en el cuento. Objetivo general: generar modelos de enseñanza de sistemas apoyados en la construcción y utilización de videojuegos con miras a mejorar la creatividad, la lógica de programación y el razonamiento de los matemáticos de los estudiantes que inician sus estudios en sistemas de información. Objetivos específicos: mejorar las competencias en la lógica y la algoritmia para la construcción de software. La lógica es la clave de todo software. Yo puedo ser una persona experta en Java, experta en .NET, experta en PHP, en cualquier lenguaje de programación. Si yo tengo una lógica deficiente, yo no voy a hacer aplicaciones exitosas, creativas, no voy a dar ese salto.
ampliar la oferta de tipos de proyectos que se realizan en los estudiantes de informática, las cuales incluyen diferentes juegos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros miramos los programas de las ingenierías en informática, vemos que siempre las prácticas son lo mismo. Hacer un software que administre una base de datos, ingresar, modificar un empleado, ingresar, modificar un cliente, generar una factura, generar un reporte. Se limitan a eso. ¿Por qué no que las prácticas sea, vamos a construir un software de combate, un software de aventura, vamos a construir un arcade, vamos a construir juegos de diferentes clases? ¿Por qué no decir vamos a hacer una aplicación móvil para un Android? Es la oferta. Otro objetivo específico es mejorar la creatividad. Los juegos son sinónimos de creatividad, no son sinónimos de violencia. Mejorar la creatividad en los estudiantes de sistemas mediante la realización e implementación de juegos y sistemas novedosos que salen de los proyectos tradicionales. Y otro objetivo es poder crear diferentes clases de juegos que les servirán de elemento motivacional a los estudiantes que deseen estudiar programación. Aquí tengo un cronograma de cómo he creído yo, ahí está la metodología y el cronograma que puede ser el sistema. Y antes de dar el fin, yo por aquí hay una, vamos a descartar eso. Antes de dar el fin, yo por aquí tengo un pedacito, voy a mostrarles este juego. Vamos a decirle lo siguiente, vamos a darle play. Este juego yo lo construí hace algún tiempo, en el cual vemos un soldado que puede caminar por un bosque. El soldado puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo, puede dar giro, y solamente tengo eso. Ahora, si el soldado puede caminar, vamos a acomodar nuevamente la mira. Yo soy realmente, este juego se logró con un framework de desarrollo que se llama Unity, y aquí podemos disparar. Entonces, si ustedes dan cuenta, ahí se le carga el arma y todo el código para que el muñeco dispare, para que genere las balas, todo está dado con Unity. Aquí podemos agachar el muñeco, lo podemos parar, por aquí podemos parar y mirar, hacer como un acercamiento. Ahí está la mira y podemos, digamos, buscar un objetivo y disparar. Bueno, cuando yo mostré este juego a mis compañeros, lo primero que me dijeron era que era un juego muy violento y que no se podía incluir. Bueno, eso es, digamos, eso es muy debatible, eso se puede mirar. Y lo que les quiero mostrar con este demo, que fue es un juego que voy elaborando, no es algo que sea muy complicado de hacer. Se utilizan, hay herramientas que nos permiten a esto, y yo he sido una persona que he sido amante a los juegos. Si yo cuando tuviera 15 años algún docente me hubiera dicho tú puedes hacer esto, yo creo que me hubiera enloquecido. Para mí eso hubiera sido lo más maravilloso que me hubiera pasado, porque miren la calidad. Este juego no le tiene nada que envidiar a una plataforma de un Xbox o algo, y es algo que está al alcance de nosotros los países latinos. Entonces, con este pequeño demo voy a gastarle aquí las balas. Este es un soldado americano, vamos a caminar. Este es como una demostración de lo que realmente uno puede hacer. Eso es todo. Ahora sí, voy a parar aquí el juego. Voy a decirle aquí, la verdad es que vamos a parar aquí esto, y ahora sí, vamos a darle el fin a la presentación, y esa es la exposición de el proyecto de investigación de Juan Carlos Zuluaga para la maestría en CTS+I. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.